Cualquier ocasión es buena para vestir de fiesta tu mesa con este delicioso plato de alcachofas con gambones. Una idea deliciosa y siempre apetecible que jamás decepciona. Para comenzar la receta de hoy, vamos a necesitar 1 kilo de gambones. Uno a uno los iremos limpiando. Retírales la cabeza, las patas, el caparazón y por último el intestino. Cuando los tengas todos pelados, reserva en el frigorífico hasta más tarde. Ahora vamos a aprovechar las cabezas y las peladuras de nuestros gambones para preparar un caldo de marisco fácil y económico. Vierte un poco de aceite en una olla. Enciende el fuego y cuando esté caliente, rehoga las cabezas y las cáscaras de estos. Poco a poco, ve presionando sobre las cabezas para que suelten su jugo. ¡Estupendo! Seguidamente, incorpora 1,2 litros de agua. También necesitaremos un tomate cortado en cuartos. Añade un par de cucharaditas de sal. Y con la tapa puesta cocinaremos 30 minutos desde el momento en el que el agua empiece a hervir. Ten en cuenta que durante la cocción deberemos retirar la espuma generada. Pasada la media hora, cuela el caldo y reserva 400 ml de este para más tarde. Si lo deseas, puedes conservar la cantidad restante congelada para una futura elaboración. Sigamos. Antes de proceder a preparar las alcachofas, es importante tener lista el agua donde las conservaremos. Lo primero es exprimir un limón. Lo haremos sobre un bol con abundante agua. Pero no solo nos quedaremos con el zumo, sino que también utilizaremos las cáscaras para evitar que las alcachofas se oxiden tan rápidamente. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos con las alcachofas. Para esta receta pensada para unos 4 comensales, voy a utilizar 8 alcachofas. Una a una las iremos pelando retirando las hojas más externas hasta llegar a la parte más tierna y amarillenta. Más tarde cortaremos parte del rabo, lo pelaremos y retiraremos la parte más dura de la base de las hojas torneando. Seguidamente, corta la parte superior de las hojas, aproximadamente entre 1/3 y la mitad de la alcachofa. Después, córtala por la mitad, retira la pelusilla y corta las mitades en cuartos. Para que se oxiden lo menos posible, ve sumergiéndolas en el bol con agua. Vámonos al fuego. En otra olla con abundante agua, herviremos nuestras alcachofas durante 10 minutos. Añade un poco de sal y tápalas para una mejor cocción. Cuando terminen, escúrrelas y reserva. Por otro lado, en una sartén grande y baja, añadiremos 30 ml de aceite. En ella vamos a cocinar nuestros gambones vuelta y vuelta a fuego medio. Les añadiremos un poco de sal y pimienta molida. Por cierto, si hace poco que te has unido a Food & Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Genial. Cuando nuestros gambones estén listos, retíralos del fuego y reserva. Vamos con la última parte de la receta. Toma una cebolla y pícala finamente, tal y como estoy haciendo yo. También contaremos con 2 dientes de ajo picados. Viértelos en la misma sartén para aprovechar el aceite donde habíamos cocinado los gambones y sofríe durante 2 minutos a fuego bajo. Más tarde, añade la cebolla picada y un poco de sal. La dejaremos cocinando hasta que quede pochada. Tras unos minutos, incorpora media cucharadita de pimentón dulce o paprika y rehógalo durante medio minuto. Añade también 80 ml de vino blanco y cocina 2 minutos hasta que el alcohol se evapore.
Pasado este tiempo, recupera los 400 ml del caldo de marisco casero que habíamos reservado y viértelos en la sartén. Cuando veas que el caldo hierva, añade las alcachofas. Distribúyelas bien y añade los gambones. Para espesar el caldo, toma 15 gramos de maicena, que diluiremos en un poco de agua, y viértelos en la sartén. Durante 5 minutos mantén el fuego a temperatura media hasta que tome cuerpo. Antes de finalizar, espolvorea un poco de perejil fresco picado por encima y listo. Cualquier ocasión es buena para celebrar con los que más quieres las pequeñas y grandes alegrías. Engalana tu mesa, reúne a los tuyos y disfruta de la buena compañía con un plato tan rico y sabroso como este. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, donde cada semana buscamos sorprenderte con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!